Primero que nada necesitamos armar el tablero. Las orillas del tablero tienen números que nos indican en qué orden van. Después se colocan los campos hexagonales en el centro. Ahora procede a colocar los números. La única regla es que dos o más números rojos no pueden quedar juntos. Ahora los jugadores lanzarán un dado sobre la mesa. El jugador con el mayor número será el primero en colocar una casa. Las casas se colocan en las esquinas donde intersectan los hexágonos. Después, este jugador colocará un camino junto a su casa. Los caminos van sobre las líneas entre dos hexágonos. Luego, el segundo jugador pondrá su casa, con la limitante de que debe haber 2 caminos de distancia entre la casa suya y la del primer jugador. Después, colocará un camino junto a su casa. El resto de los jugadores colocarán sus casitas de la misma manera y con la misma limitante de distancia. El último jugador en poner la casita colocará 2 casas, y luego, en sentido inverso, los jugadores restantes pondrán una segunda casa, respetando todos la regla de los 2 caminos de distancia. Se les otorgará a los jugadores los recursos correspondientes a los hexágonos adyacentes a sus segundas casas. El último jugador en colocar su segunda casa procede a lanzar ambos dados y dar comienzo al juego. Los números que caigan en los dados indican qué recursos se producirán ese turno. Los jugadores con casas adyacentes al hexágono del número que cayó reciben recursos. Las casas producen un recurso del hexágono en el que están presentes cuando cae el número indicado, mientras que las ciudades producen 2 recursos. Después, el jugador en turno puede construir cosas. Para construir un camino son necesarios una madera y una arcilla. Para una casa, madera, arcilla, trigo y borrego. Para una ciudad, 3 piedras y 2 trigos. Y para una carta de desarrollo, una piedra, un borrego y un trigo. Al comprar una carta de desarrollo, se toma la que está al tope de la baraja y no se debe mostrar a los otros jugadores. Los efectos de las cartas vienen escritos en ellas. Un jugador puede comprar tantas cartas como pueda, pero no puede usar más de una por turno. Además, una carta de desarrollo no puede ser usada en el turno en que es comprada. Si a un jugador le faltara una carta para poder construir algo, puede arreglar un intercambio con algún otro jugador. Los intercambios entre jugadores serán como ellos se pongan de acuerdo. Si el jugador en turno quiere, puede intercambiar al banco 4 recursos del mismo tipo por otro recurso que desee. En las orillas del tablero se encuentran algunos puertos. Estos tienen un dibujo en ellos y sirven para economizar a los jugadores el intercambio con el banco. Si un jugador tiene una casa en el puerto de la piedra, puede hacer un intercambio con el banco de 2 piedras por cualquier otro recurso que desee. El puerto con signo de interrogación sirve para poder intercambiar 3 recursos del mismo tipo por cualquier otro recurso. En su turno, lo único que puede hacer un jugador antes de lanzar los dados es usar una carta de desarrollo. El ladrón es una pieza importante. Este inicia en el desierto y luego se puede colocar en otro hexágono. Este hexágono no producirá recursos mientras esté allí el ladrón. Cuando los dados tiran 7, el jugador que lanzó los dados debe mover el ladrón a otro hexágono. Si hay casas adyacentes al hexágono donde se colocó el ladrón, el jugador debe robar una carta aleatoria de la mano de uno de los jugadores en el hexágono. También, al caer 7, todos los jugadores que tengan 8 o más cartas en su mano deberán descartar la mitad al banco. De tener un número impar de cartas, se tirarán la mitad del número par inferior. El juego termina cuando un jugador alcanza los 10 puntos en su turno. Cada casa vale 1 punto. Las ciudades valen 2 puntos. Cuando un jugador logra armar una ruta compuesta de mínimo 5 caminos sin bifurcaciones, se hace acreedor de la tarjeta Camino Más Largo, la cual vale por 2 puntos. Esa tarjeta le puede ser arrebatada si otro jugador arma una ruta más larga. Asimismo, el primer jugador en activar 3 cartas de desarrollo llamadas Caballero se hace acreedor de El Ejército Más Grande, la cual también vale 2 puntos. Entre las cartas de desarrollo hay 5 puntos en la baraja. Estos se deben mantener boca abajo todo el juego, y hasta que el jugador complete 10 puntos, incluyendo sus puntos boca abajo, puede revelar las cartas de desarrollo. En este caso, no importa que sea más de una carta de desarrollo ni que se haya comprado en ese mismo turno.